la evaluación que el Parlamento Europeo lleva a cabo anualmente sobre la implementación del Código de Conducta sobre exportaciones de armas. Y me complace hacerlo en un momento en el que, a petición del Secretario General de las Naciones Unidas, ha empezado formalmente el proceso hacia la adopción de un tratado internacional sobre transferencias de armas, lo que es, además, una demanda histórica de amplios sectores de la sociedad civil de todo el mundo. Como habrán comprobado, en esta ocasión hemos analizado 2 años seguidos, 2004 y 2005, con objeto de acabar con el desfase que se venía produciendo en los anteriores informes entre la presentación del informe anual por parte del Consejo y la valoración del Parlamento Europeo. No obstante, y a pesar de que el Consejo ha acelerado notablemente el ritmo de presentación de su informe anual, sigue llegando todavía demasiado tarde. El informe del 2005 llegó el otoño pasado, por lo que, una vez más, insistimos en que sería deseable que el Consejo continuara con ese esfuerzo que viene haciendo en los últimos tiempos de transparencia y puntualidad, y que el informe anual pueda estar disponible ya al menos a lo largo del primer trimestre del año siguiente. Lógicamente, el Parlamento Europeo también tiene que estar a la altura de esta petición y tiene que responder puntualmente a esta presentación anual del informe por parte del Consejo. Con relación al contenido específico del informe que hoy nos ocupa, relativo, como se ha dicho, a los informes 7º y 8º del informe del Consejo, quisiera destacar algunos datos y hechos importantes. En primer lugar, los datos. Según las estadísticas proporcionadas, se mantiene la tendencia en cuanto al peso que tienen las exportaciones de armas europeas con relación a las del resto del mundo. Más o menos un tercio de las exportaciones del total de armas proceden de la Unión Europea. Así, fueron exportadas armas europeas por valor de casi 10.000 millones de euros en 2004 y de 9.000 millones de euros en 2005. No obstante, lo que nos interesa aquí también es el valor total de las licencias concedidas, porque es esto lo que hace o lo que demuestra si realmente se aplica de forma correcta el Código de Conducta. Y en ese sentido las cifras ascienden a 25.000 millones de euros para 2004 y a 26.000 millones de euros para 2005. Por otra parte, es también importante y preocupante el hecho de que entre los países compradores de armas europeas se encuentren lugares como, entre otros, China, Colombia, Etiopía, Eritrea, Indonesia, Israel o Nepal, nombres que habitualmente tratamos en estas sesiones de urgencias de los jueves por la tarde en este Parlamento, lo cual, a simple vista, supone ya una flagrante contradicción con el contenido mismo del Código de Conducta. En segundo lugar, y este es seguramente el aspecto más importante que señalamos en nuestro informe, debemos lamentar profundamente el hecho de que, a pesar de que el Coreper ya decidió en junio de 2005 transformar el actual Código de Conducta en posición común, dotándolo así de un rango jurídico a escala europea que hoy todavía no tiene, y a pesar de que el trabajo técnico para este cambio hace ya meses que fue hecho por los técnicos del COAR, el Consejo no ha hecho aún efectivo este paso. Y lo más importante es que, a falta de una razón explícita que justifique dicho retraso, lo que subyace es la razón implícita según la cual algunos gobiernos estarían supeditando dicha transformación y, por ende, el fortalecimiento del Código de Conducta a que simultáneamente se levantara el embargo de armas a China. Permítanme aquí que hable muy claro. En esta Cámara siempre hemos considerado que los dos temas son independientes el uno del otro. Con relación al embargo de armas a China, saben en el Consejo y en la Comisión que nuestra postura ha sido, y la mantenemos, consistente en que el levantamiento debe estar condicionado a progresos claros y efectivos en relación con los derechos humanos en China y, particularmente, a lo acaecido en Tiananmen en 1989. Es obvio que es un tema importante y vamos a discutir de ello, pero hoy lo que nos ocupa es el Código de Conducta de exportaciones de armas de la Unión Europea, que tiene que ver con las exportaciones de armas a todo el mundo y no solamente a China. En ese sentido, en otras palabras, y discúlpenme también la franqueza, no entendemos ni aceptamos este retraso, como tampoco lo entienden desde la sociedad civil las muchísimas organizaciones que llevan años trabajando en favor de un mayor y mejor mecanismo de control de las exportaciones de armas, tanto a escala europea como a escala mundial, con objeto de reducir el nefasto impacto que a menudo tiene este tipo de comercio. Por todo lo dicho, espero que el informe que mañana aprobará esta Cámara contribuya, por su contenido y por su oportunidad política, a mejorar un poco más los controles de las exportaciones de armas, tanto europeas como mundiales, en el marco de un futuro, esperamos que cercano, tratado internacional sobre transferencias de armas. Muchas gracias.